Vamos a estar viendo, hermanitos, en el libro de los Romanos, capítulo 8, principiando con el verso 1. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, hermanitos. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la bendita palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar, hermanitos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, te damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo Jesucristo. Te pedimos, Padre, en ese maravilloso nombre, que nos hables a través de tu Santo Espíritu, Rey del cielo. Que sea tu Espíritu Santo ministrando palabra a tu pueblo, Dios Todopoderoso. Y que tu bendita palabra haga aquello para que tú la has enviado, Señor, que tu siervo sea el vaso que tú vas a estar usando en esta tarde, Padre, que sea tu Espíritu Santo poniendo palabra en su boca y que todo lo que hagamos, Padre, en este momento sea para honra y gloria de tu precioso nombre, Santo de Israel. Rogándote, Padre mío, que bendigas a toda persona que nos pueda escuchar. Si hay alguien que está sufriendo, Señor, por alguna necesidad, tiene algún problema, una situación difícil, Rey del cielo, tu mano bendita sea extendida para bendecir, para resolver, para solucionar, para suplir toda necesidad en el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre amado. En esta hora, Señor, nos ponemos en tu mano bendita para que seas tú hablando a tu pueblo y tu pueblo sea recibiendo esa bendición que tú traes a través de tu preciosa palabra, Rey. Te damos gracias una vez más en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden ocupar su lugar, hermanito. Decíamos, ¿verdad?, que a Dios en la oración, que bendiga a toda persona, porque veo que mi hermanito está transmitiendo, sí, creo, en vivo. Entonces, en este momento queremos desearle que Dios bendiga a cada persona que nos alcance a ver, y de acuerdo a la necesidad de aquella persona, cómo ella se encuentre, cómo ella esté en este momento, la mano de nuestro Dios sea extendida, obrando en beneficio suyo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanitos, Dios les guarde y les bendiga ricamente. Y también, bueno, pues si alcanzan a ver que somos poquitas personas, esto, hermanitos, es algo que tiene que pasar. La palabra de nuestro Dios dice que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. Algunos por alguna situación no pueden venir, aunque quieran estar aquí, pero hay otros que quieren estar pero no pueden. Aparte, lo que está aconteciendo en este tiempo, hace un momento testificábamos que en otros lugares está cerrado completamente, inclusive en los ejidos no quieren que la gente ande en las calles, porque si no tiene nada que hacer, que no salga, que se proteja. Aquí en esta parte de Tamaulipas, estamos en Altamira. Yo veía el periódico el día de ayer que hay 4 hospitales en Tamaulipas que están completamente saturados, ya no hay lugar para atender personas enfermas. Entonces, una es la pandemia, otra es lo que la palabra de nuestro Dios dice, ¿verdad? Se está cumpliendo. Pero gloria a nuestro Padre Celestial, porque aquí estamos nosotros todavía para glorificar el precioso nombre de nuestro Señor. Y Él en su palabra dice:
donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo, y nosotros creemos que Él está aquí. Amén, porque gloria se a ha Dios. manifestado el gozo de su presencia en nuestras vidas. Amén, aleluya. Entonces, continuamos con la bendita palabra, aleluya, hablando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Aquí hay algo que nosotros y toda la persona que lee la palabra tiene que entender, esto que el apóstol Pablo está diciendo. Yo quiero enfatizar que hay situaciones donde en algunas iglesias hay manifestación de espíritus que se posesionan del cuerpo de los hermanos. Aleluya. Y la gente se pregunta, ¿puede un hermano ser poseído? ¿Puede un cristiano ser tentado? ¿O puede ser poseído? ¿O puede endemoniarse? Esa es la pregunta que hacen. Y bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es Gloria a probable Dios. que ahorita podamos contestar esa pregunta que mucha gente se hace. Aleluya. Amén, El gloria a Señor Dios. dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando la persona viene a los pies de Cristo y le va a entregar su corazón, es porque va a renunciar a la vida que está llevando. Entonces, lo que esta persona tiene que hacer es, un ejemplo, este es el corazón de la persona, y el corazón tiene mucho de lo que ha visto en el mundo y está lleno. Ese corazón tiene que vaciarse para entregárselo, porque el Señor no puede venir a morar donde ya alguien está ocupando. Amén, Ese gloria a corazón. Dios. El Señor no puede estar donde está Satanás. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, un espíritu malo no puede venir a poseer nuestro cuerpo, porque el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros no lo va a permitir. Gloria a Dios. El Señor dice: ser santos porque yo soy santo. Y donde hay santidad, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahí nadie va a venir a querer aprisionar, y esto es lo que vienen a hacer esos espíritus malos: a aprisionar a la gente, se posesionan de su cuerpo y ya ellos son dominados. Es cuando la persona es poseída. Entonces la pregunta que hacen es: ¿puede un cristiano ser poseído? Si es un verdadero cristiano, no puede ser poseído. Gloria a Dios. Si es un verdadero cristiano, no puede ser poseído por un demonio. Aleluya. Gloria La a Dios. palabra lo dice bien claro: ninguna condenación, ni nada, ¿verdad?, puede venir a nosotros a molestarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Cuando el Señor Jesús, antes de irse al cielo, le dijo a sus discípulos, dice: no se vayan, esperen la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén. Dice: y me serán testigos. Cuando haya venido el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos se esperaron. Cuando vino el Espíritu Santo,
los inundó, los bautizó, los llenó de su presencia. Ahora la presencia, el poder del Espíritu Santo estaba en aquellos hombres que habían caminado con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De tal grado que dice la Escritura que cuando Pedro pasaba, traían enfermos y con la pura sombra de Pedro que cubriera a las personas, los enfermos eran sanados. No era Pedro, era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Pedro. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es hermoso, hermanitos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, no puede haber un cristiano que ande conforme a la carne. Y si usted ve a un cristiano que es carnal, ese no es cristiano. Definitivamente no es cristiano. Pablo dijo, aleluya, que él estaba crucificado para el mundo, para la carne, pero estaba vivo para el Espíritu, para vivir para el Señor, para hacer lo que el Señor le estaba mandando. Ahora, yo tengo que morir todos los días, tengo que morir a la carne. Amén. Cuando yo digo tengo que morir a la carne, yo tengo que hacer de cuenta que mi cuerpo está muerto y mi carne no me va a llevar a que yo haga algo malo, algo que peque en contra de Dios. Mi carne no va a ir a tomarse una cerveza, mi carne no va a ir a fumarse un cigarro, mi carne no va a ir allá con alguna mujer que tiene su esposo. Esto es pecado. Ahora, si yo he renunciado a las cosas del mundo para ser un hijo de Dios, para ser un cristiano, yo tengo que dejar todo aquello. Acabo de decir hace un momento que mi corazón tenía que ser vaciado completamente para entregárselo a mi Señor Jesucristo, y entonces Él iba a enviar su Espíritu Santo para que more dentro de mí. Aleluya. Ahora, si yo soy un verdadero cristiano, el Espíritu Santo me dice que yo no puedo ir y yo no voy a ir. Porque precisamente esto me hace a mí ser un cristiano, el vivir de acuerdo a que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces no puede un cristiano andar haciendo cosas del mundo. Cuando digo puede, es que no debe hacer eso. Porque si va y hace eso, entonces sus hechos dicen que él no es un cristiano. Aunque él diga que sí es, no lo es. El traer una Biblia bajo el brazo no lo hace cristiano. El predicar su palabra de nuestro Dios no hace al cristiano. Lo que hace al cristiano es caminar en el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo y obedecer a Dios a través de su bendita palabra. Aleluya. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Por qué me ha librado de la ley del pecado? Ahora yo le pertenezco al Señor Jesucristo. Ahora mi dueño es el Señor Jesús. Él me compró con su sangre. Él pagó por mis pecados. Él me rescató. Yo estaba vendido al pecado. Yo era esclavo del pecado.
Y para que un esclavo fuera libre, alguien tenía que pagar el precio de aquel esclavo. Amén. Aleluya. Y Cristo pagó por mí en la cruz. Con su sangre pagó por mi pecado. Ahora yo estoy limpio de pecado. Con su sangre Él me limpia, me deja limpio. Ahora yo le pertenezco a Él. Ahora yo no tengo nada que hacer allá donde hay pecado. ¿Por qué? Porque no ando conforme a la carne, sino ando viviendo conforme al Espíritu. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aleluya. Los que vivieron bajo la ley de Moisés, ninguno pudo justificarse por medio de la ley, porque todos estaban fallando en un mandamiento, en otro. Dios vio que esto no iba a ser posible. Aleluya. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne no se podía sujetar a la ley. La carne no podía sujetarse a la ley de Moisés, a la ley que Dios había dado. La paga del pecado es muerte, decía la ley. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, en semejanza de carne de pecado, porque todo el que vive en la carne está cometiendo pecado. Entonces Él también fue tentado de acuerdo a la naturaleza humana o carnal. Él tuvo las mismas necesidades nuestras, los mismos sentimientos, los mismos deseos, las mismas aflicciones. Pero Dios dice, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso dice la Escritura que el Señor, en Dios cargó en Él el pecado de todo el mundo. Y sobre aquel hombre que va a la cruz del Calvario, allí está cargándose el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y Él murió para que muriera también el pecado. Amén. Aleluya. Creo que fue la vez pasada, yo ponía un ejemplo de cuando una persona tiene cáncer, vamos a decir, en su mano, y no se puede restaurar. Es necesario que le corten la mano para que no siga avanzando. Aleluya. Para que no siga avanzando, no siga contaminándose de pecado. Esto fue lo que hizo el Señor Dios Todopoderoso. En Cristo cargó el pecado de todo el mundo y después lo hizo morir en la cruz para que juntamente con Él, con la carne de Jesús, muriera el pecado también. Y ahí el pecado es quitado. Ahora por eso nosotros debemos de vivir en el Espíritu, no en la carne, porque el vivir en la carne es muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El caminar con Dios no es una cosa carnal. El caminar con Dios es algo espiritual. Aleluya. Gloria a Dios.
Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué es difícil para nosotros orar? ¿Por qué es difícil ayunar? ¿Por qué es difícil venir a los pies de Jesucristo? Porque los deseos de la carne nos dominan. Aleluya. Dice una vez más, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aleluya. Cuando nosotros vamos con los hermanitos, hablamos la mayoría de los hermanos. Preguntamos cómo están, cómo les ha ido, cuántos hermanitos han visitado, cómo se encuentra el hermanito o la hermanita por la que se oró. O sea, nos enfocamos en lo que es la obra de nuestro Dios. Hablamos de construir un templo que los hermanitos no tienen. Hablamos de ir a buscar almas para Jesucristo. Esto no es algo carnal. Pero una persona que vive en el mundo, que no conoce las cosas de Dios, nunca se va a preocupar por esto. Ella se va a preocupar por quiero tener esto, quiero mi casa más bonita. Y luego me decía mi hermanito por ahí que alguien le decía, una persona, dice, no hermano, usted piensa en un carro nuevo de los mejores, piensa en una casa, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Yo muchas veces a ustedes les he dicho, no puedo pedirle nada a mi Señor, porque siento que me ha dado más de lo que yo me merezco. Lo único que yo le pido es dame de tu gracia para seguir esforzándome, para no apartarme de ti, para no fallarte. Pero si yo viviera todavía como en aquel tiempo, que no quisiera yo, hermanitos, de lo que el mundo ofrece. Aleluya. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros estamos pensando en lo que está allá arriba en el cielo esperándonos. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gloria a Dios. Para que donde yo esté, dice, ustedes también estén. Entonces, allá es donde yo quiero estar. Allá es donde yo tengo que estar pensando. Mi meta, mi mirada, mi deseo, mi anhelo es que el Señor me permita llegar y estar en su presencia. Gloria a Dios. Yo ya no estoy pensando en estas cosas de aquí, hermanito. Aleluya. Sin embargo, pregúntele a una persona que no es cristiano, ¿qué proyectos, qué planes tiene? Le van a hablar todo de lo material. Aleluya. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Yo me voy a preocupar por terminar o porque quiero hacer mi casa más grande. Y allí me voy a enfocar, mi mente se va a ir allí, mi pensamiento, todas mis fuerzas, el poco dinero que yo pueda tener lo voy a invertir ahí. Pero me estoy desatendiendo de lo espiritual. Aleluya. Entonces, cuando el Señor venga, ¿dónde me va a encontrar ahí? Dice, ¿dónde está? Los tesoros, allí está el corazón de la gente. Para mí mi tesoro puede ser esa casa, ese anhelo que yo tengo. Pero el Señor dice que hagamos tesoros en el cielo. Amén. A lo mejor se viene un terremoto, no sé qué, aquí estamos cerca de la playa, un tsunami, y en un ratito se va a llevar lo que yo con tanto trabajo y esmero y aflicción pude hacer. En un ratito se acabó todo y mi condición delante de Dios
deshecha porque nunca me preocupé por relacionarme con el Señor, por estar enfocado en lo material, en lo de la carne. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Preocuparme de que mi relación con el Dios de Abraham esté bien, ¿cómo le puedo decir yo? Esté bien estrecha, que cuando yo clame a Él me conteste, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora, si Él dice, clama a mí, es porque Él me va a responder, pero Él me va a responder cuando yo esté caminando de acuerdo a su voluntad. Dios es espíritu y yo tengo que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, mi vida espiritual tiene que estar bien relacionada, bien, que no haya nada que se interponga entre el Señor y yo. A la hora que yo toque, el Señor diga, ¿qué quieres? O te estoy escuchando. Amén. Amén, gloria a Dios. Esto es, hermanitos, ocuparnos del Espíritu, preocuparme, porque cuando yo vaya y toque a la puerta del Señor, el Señor inmediatamente me habla. Ahí es donde yo tengo que preocuparme. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjese, el que piensa en las cosas carnales es como si fuera enemigo de Dios, porque nunca se va a preocupar de relacionarse, de comunicarse, de buscar a Dios. Es como si fuera su enemigo que no lo quiere ni ver. No hay deseo, no hay anhelo, no hay preocupación. Su preocupación está acá. Su dedicación, su esmero está acá, en las cosas de la carne, lo material. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que esto explica muchas cosas, hermano. Amén, aleluya. Aleluya. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo no puedo tener mi corazón dividido. Dice el Señor, dice, dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame una parte de tu corazón para que en mi corazón esté dividido en servirle a Dios y en servir a las cosas del mundo. Por eso el Señor en una parábola dice que no podemos servir a dos amos. O vamos a quedar bien con uno o vamos a quedar bien con el otro. No podemos quedar bien con los dos al mismo tiempo. El Señor también dice, ojalá fueras frío o fueras caliente, tibio no. Un pie adentro y otro pie afuera, Señor, hoy sí, mañana no. Tampoco, hermanito. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese nada más. La palabra bien clara. Una vez más. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no está aquí, nosotros no somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Amén. Y si el Espíritu de Dios está aquí, ese Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu nuestro. Y es cuando nosotros buscamos, clamamos a Dios, gemimos, le pedimos, Señor, te necesito. Señor, dame de tu gracia. Señor, ten misericordia de mí.
Gloria a Dios. De otro modo no se va a poder, hermanitos. La carne nunca va a ir a clamar a Dios. La carne nunca se va a preocupar por tener una buena relación con Dios. Aleluya. Nuestro espíritu es el que se comunica con Dios, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que le alienta, es el que le dice que busque. Aleluya. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No somos de Dios. Aunque nosotros digamos somos cristianos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Fíjese, si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. O sea que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Aleluya. Y luego dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así es de que el Señor en su palabra bien claro nos habla. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? No es aquel que predica, no es aquel que trae una Biblia, no es aquel que anda haciendo campañas por todos lados, no es aquel que se la pasa hablando todos los días en la calle de la palabra del Señor. Ahí en la palabra podemos encontrar también, ¿verdad?, que los espíritus malos, Satanás mismo, puede predicar la palabra, puede anunciar las buenas nuevas. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos dice bien claro cómo es que debe de ser un hijo de Dios, cómo es que debe de ser un cristiano. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y dice: yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Acordémonos, el Señor dijo: yo conozco mis ovejas. Amén. Gloria a Dios. En una multitud o en una congregación grande, podemos estar, vamos a decir nosotros que hubiéramos 100 personas aquí. De esas 100 el Señor iba a decir quiénes son los que verdaderamente son de Él y quiénes no. Por eso Él dice: yo conozco mis ovejas. Y luego también dice: mis ovejas me conocen a mí, porque cuando yo les hablo, ellas me siguen. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Así que si en verdad somos de Cristo, cuando Él habla, nosotros debemos de poner atención. Amén, gloria a Dios. Nosotros debemos de escuchar. Nosotros debemos de obedecer. Pero si no obedecemos,
es que no somos sus ovejas. Gloria a Dios. Así de sencillo, hermanitos. O sea, para que nosotros reflexionemos. Amén. Cuando estamos leyendo la palabra y meditamos en ella, podemos analizarnos cómo estoy delante de Dios. Ahí nos damos cuenta. Y si resulta que ando falto, tengo que doblar mis rodillas y tengo que clamar, tengo que humillarme, Señor, ten misericordia de mí. No todo está perdido. Hay oportunidad. Venid luego y estemos a cuentas, dice nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que tenemos que hacer es ver su bendita palabra, es meditar en ella. El conocer la palabra no nos va a salvar. Es bueno conocerla, pero eso no es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si vivimos conforme al Espíritu, vamos a poder llegar a estar en la presencia de nuestro Dios. Pero si estamos viviendo de acuerdo a la carne, entonces va a ser muy triste y muy lamentable para nosotros. Pero les digo, bendito sea nuestro Padre Celestial, que en su grande misericordia nos ha dado a nosotros la oportunidad. Muchos ya no la tuvieron. Aquellos que ya se fueron, como Amén. hayan estado, la muerte los sorprendió y ya no hay vuelta atrás. Gloria a Dios. Ya no hay otra oportunidad. Para nosotros, si estamos mal, sí la hay. Así que clamemos, pidamos, gimamos, humillémonos delante de nuestro Amén. Dios. Gloria a Dios. El Señor va a tener misericordia de nosotros. Amén. Póngase de pie, hermanito, en esta hora.